Bien, Sofía y Paloma, muchas gracias por estos minutos y vamos a comenzar con la primera pregunta que es bastante obvia, pero no para los que no conocemos la problemática, ¿no? ¿Qué es justicia humanitaria? Gracias, Gustavo, y gracias por invitarnos a este espacio. Felices de estar contigo este tiempo. Y pues te platicamos un poquito. Proyecto Justicia Humanitaria es una organización, una asociación civil que tiene como misión promover la construcción de paz en México a través de la justicia basada en los derechos humanos y la dignidad. Em, lo que nosotras pensamos y lo que nosotras creemos firmemente es que una justicia que esté envuelta y bañada de los derechos humanos es una justicia que va a salir bien en todos los sentidos, pre, durante y post liberación, en caso de las personas que estén privadas de la libertad, y creemos que es realmente esencial que se vea esto a través de la perspectiva de los derechos humanos y que se juzga a través de la perspectiva de los derechos humanos y que siempre esté pues esta perspectiva, esta disciplina en torno a todo lo que se lleve a cabo en un caso de sistema, del sistema de justicia. Bien, ¿me pueden hacer un resumen de los casos que tienen presentados hasta ahora y qué es lo que están investigando? Sí, mira, nosotras en Proyecto Justicia Humanitaria tenemos varias áreas. Eh, una de las áreas es la comunicación de casos y de temas que conciernen al sistema de justicia, y esto lo hacemos a través de un podcast con el mismo nombre que se llama Proyecto Justicia Humanitaria. Y otra de nuestras áreas es el área de litigio estratégico internacional. Sofía y yo no somos abogadas, somos internacionalistas, por lo tanto litigamos en espacios que están en el sistema internacional. Cuando empezamos el proyecto Justicia Humanitaria, empezamos a investigar sobre casos de mujeres que estuvieran en prisión preventiva oficiosa, que es una figura jurídica en México que se puede usar sin discreción. O sea, realmente se usa y se abusa de la figura de la prisión preventiva oficiosa. Y nosotras dijimos, hay que tomar casos de mujeres que lleven pues, por lo menos 5 años en prisión preventiva oficiosa. Cuando entramos a Santa Marta y empezamos a averiguar de casos y a hablar con las mujeres, nos damos cuenta que los casos de prisión preventiva van de los 15 a los 20 años de prisión preventiva oficiosa. Nosotras tomamos 5 casos que son muy similares entre sí. Las 5 están acusadas de secuestro. Y las 5 fue muy similar cómo se hizo la detención, cómo acabaron en prisión. Todas están ahí adentro con una sentencia obtenida bajo tortura y demás violaciones. O sea, de verdad que son miles de violaciones de derechos humanos en cada caso. Y nosotros con estos 5 casos los agrupamos y tratamos de hacer frente ante el Grupo de Detención Arbitraria de Naciones Unidas y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Donde México es parte de este organismo y se pueden litigar este tipo de casos de violaciones a derechos humanos en el sistema internacional. No sé, creo que eso es lo que querías preguntar, Gustavo. Espero que Sí, haya respondido a tu sí, pregunta. quiero repreguntar ahora cómo le va con eso, con la justicia, porque digo, ya con la presión preventiva en México ya me dijiste todo, pero afuera, digamos, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y demás, ¿cómo les va ahí? Es un poco lento el proceso, Gustavo. Podrás imaginarte que les llegan miles de casos, entonces el proceso es un poco lento, pero nosotras lo que buscamos es también enfrentar al Estado mexicano a las recomendaciones que en algún momento puedan llegar a dar, ya sean vinculantes o no, estos organismos, y queremos que sea un precedente
como algunos otros casos lo han hecho, y en términos de prisión preventiva oficiosa también, y han sido un precedente importante para la justicia en México y para los juzgadores de poder tomar en cuenta estas situaciones, ¿no? Porque no podemos cerrar los ojos ante casos que llevan, como decía Paloma, 15 a 20 años en prisión preventiva sin una sentencia. Entonces, la idea, y nosotras siempre lo repetimos, al no ser abogadas, no abogamos por la inocencia o la culpabilidad de la persona, sino buscamos la protección de los derechos humanos y el debido proceso legal. Entonces, lo que buscamos es eso, ¿no? Que sí se haga eco de estos casos, y si podemos ayudar a que estas mujeres reciban una sentencia o bien sean puestas en libertad, pues es lo que queremos y es nuestro objetivo en en esta área del proyecto. ¿Qué otros proyectos tienen? Si te platicamos, tenemos pues varias áreas. Paloma platicó sobre el área de comunicación y litigio estratégico, pero además tenemos un área de modelos de investigación en el que hacemos investigación, sí, como tal, pero también consultorías, pues de cómo, porque lo que no mencionó Paloma es que somos también maestras en derechos humanos. Y entonces el objetivo de esta área es decir, a ver, vamos a investigar qué está pasando en cierto lugar y vamos a hacer un modelo que se pueda aplicar para la garantía de los derechos humanos de las personas, ¿no? Esa es otra de nuestras áreas. Además, tenemos el área de talleres y ponencias, donde damos pues talleres y hablamos, nos invitan a hablar sobre derechos humanos en en distintos ambientes, ya sea escuelas, a servidores públicos, instituciones gubernamentales, etcétera, etcétera. Y tenemos también el área de programas sociales. Nos gusta estar en contacto con la población a la que estamos buscando ayudar, impactar, y entonces vamos a diferentes centros penitenciarios. También otorgamos donativos en especie, paquetes higiénicos, talleres sobre superación personal, autoestima, etcétera, etcétera, y brigadas de atención médica. Ujú. Esas son nuestras áreas, y Ok. dentro de nuestras áreas tenemos dos importantes proyectos. Ujú. Uno de ellos es en torno a la reinserción social de adolescentes, y otro de ellos es la detección focalizada y muy especializada de violencia, delitos, adicciones, consumo de sustancias y varias cosas que podemos rescatar de este programa cuando lo aplicamos con miras a política pública muy especializada. Ujú. Ese Bueno, también está enfocado en adolescentes, ujú. Gustavo. Creo que esa es la parte de prevención de la violencia, ¿no? Que creemos que en las comunidades en México, en las alcaldías, en ciertas áreas, se está normalizando la violencia. Entonces, al detectarlo de manera temprana con los niños y los adolescentes, podemos llegar, como dice Sofía, a encontrar focos donde se pueda hacer política pública muy especializada, generar programas para esos niños y adolescentes que, en vez de estar en la calle o estar en contacto con las sustancias o en contacto con el crimen organizado, estén haciendo otras cosas, ¿no? Y estos Ujú. niños florezcan realmente y no se vuelvan parte de la normalización de la violencia que vive nuestro país. Ujú. Hoy hablaron de la lentitud de los organismos internacionales, pero cuando esos organismos se expiden, digamos, que recomiendan al Estado mexicano, ¿cómo responde el Estado? ¿O cuándo? Es depende, ¿no? Mira, cuando es una recomendación no vinculante, probablemente se hagan cambios básicos o no se hagan. En el caso de la Corte Interamericana, cuando la Corte sentencia, sí es una sentencia vinculante, es obligatoria para el Estado. Desafortunadamente, nos hemos dado cuenta que muchas veces, y hace poco tiempo relativamente, salió una sentencia justamente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
para el Estado mexicano en términos de la figura de arraigo y de la prisión preventiva oficiosa. Y pues ahora internamente se hizo una reforma judicial y han habido muchos cambios en el sistema de justicia en México, pero no hemos nosotras visto grandes cambios ante esta figura. ¿Me Ujú, equivoco, Paloma? No, y además es eso, o sea, tal vez se puede hablar en medios de comunicación, salen a decir que van a existir estos cambios y como dice Sofía, al estar en contacto con la población, tú te das cuenta que para ellas nada ha cambiado, ujú. ¿no? O sea, siguen ahí, el sistema sigue siendo lentísimo y ¿cómo puedes hablar de justicia expedita cuando llevas 15 años o 18 años sin una sentencia? O sea, creo que rebasa cualquier límite de la noción de justicia. Ya, ya déjate tú del tiempo, de la noción de justicia. Así es, Y ya no cabe hay justicia. mencionar, Gustavo, perdón que tome de nuevo la palabra, pero cabe mencionar que sí hubo un cambio, no a razón de estas sentencias, hace muchos años ya, en el sistema de justicia, cuando se hace un cambio ya más sustantivo de cómo se imparte la justicia en México, y mujeres que entran, por ejemplo, con esto no lo sabemos de primera mano, pero nos los platican bueno, conocemos, no conocemos casos de primera mano, pero conocemos cómo funciona. Mujeres que entran acusadas de los mismos delitos de estas otras mujeres salen mucho más rápido. La prisión preventiva ya es como más una figura que se litiga y que se respetan más los tiempos tras este cambio en el sistema de justicia. ¿Por qué? Porque los juicios son más rápidos, hay juicios orales y demás. Pero estas mujeres que entraron con el sistema anterior, con el antiguo, continúan ahí sin recibir una sentencia y con las mismas trabas que pues de las que de las que padecía el sistema anterior. Ujú. Y las políticas públicas, que muchas veces uno escucha que son muy promocionadas por los funcionarios y demás. ¿Cómo está eso? Mira, yo también creo que al vivir en un país que tiene los niveles de violencia que tiene México, se vuelve un arma electoral muy fácil de utilizar, el decir, nos vamos a llevar a todos los malos a la cárcel y vamos a poner sentencias más fuertes y los vamos a tener atrapados en prisión, sin ver las raíces, ¿no? De quién está realmente en prisión y por qué está ahí. Creo que es una corresponsabilidad de toda la sociedad porque, como te mencioné en un principio, Gustavo, pues obviamente hay una criminalización de la pobreza Sí. durísima en México. Entonces, es muy fácil también como político usar la herramienta de a los malos los atrapamos y los mandamos allá a un lugar excluido y todos vamos a estar muy bien. Y a la gente le resuena. ¿Por qué? Porque vivimos en un país tremendamente violento, pero hay muchísimo de atrás y muchísimo de fondo que no se está tomando en cuenta. Como decimos, ¿dónde está la protección o las políticas públicas diseñadas para los niños y adolescentes de México? ¿Dónde están esos recursos para que estudien, para que tengan oportunidades de vida, que estén alejados del crimen organizado? Entonces, creo que se tienen que atender muchas cosas antes, o sea, a través de la política pública, antes de poder decir nada más, pues a los malos nos los llevamos y los tenemos segregados por ahí, ¿no? También con una visión muy corta, porque siempre decimos Sofía y yo, esas personas a las que estás segregando otra vez, muy probablemente van a salir, ¿no? Claro. Y están en cárceles o en centros penitenciarios que no están configurados para la rehabilitación y para la reinserción social. Ujú. Vamos a cruzar el charco, como se dice. Vamos al primer mundo. Ustedes hablaron también de migración mexicana en Europa y que, bueno, no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? También los mexicanos o mexicanas que emigran en busca, por supuesto, de un mundo mejor, sufren discriminación y violencia de género, ¿verdad? ¿Cómo está ese tema? Bueno, mira, o sea, nada más hay que ver los casos de Estados Unidos, donde pues también, o sea, si hablamos de primer mundo, todo el mundo pensaría, ¿no? En Estados Unidos
Y Estados Unidos también tiene sus temas con el sistema de justicia donde también se criminaliza por raza y por lengua, por el físico, ¿no? Claro. Entonces, tampoco es un sistema de justicia que esté respetando los derechos humanos. Hablamos de las redadas en contra de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, donde no se les da ni un solo derecho humano. Incluso hay casos de migrantes que han muerto en manos de ICE haciendo estas redadas. Entonces, creo que tampoco podemos decir, bueno, pues como es primer mundo ya está todo resuelto, no. Y por eso también existen defensores de derechos humanos en cada esquina o en cada rincón del mundo, ¿no? Y así debe de ser, porque siempre tenemos que estar vigilando qué está pasando y es muy fácil que se violen a personas vulnerables, a personas que históricamente han sido segregadas de sus derechos. Mm. ¿Cómo puede ayudar la gente con justicia humanitaria? ¿Cómo? Perdón, Gustavo. ¿Cómo puede ayudarlos? Ah, pues de la forma en la que ellos quieran. Si les resuena nuestro proyecto y nosotras siempre lo decimos, necesitamos manos, necesitamos corazones y necesitamos apoyo de recursos de todo tipo. Como a ellos les parezca, como las personas que nos escuchen y les gusta el proyecto y quisieran contribuir, hay miles de formas de contribuir. Entonces les pedimos se acerquen a nosotras, nos contacten y se involucren en el aspecto en que a ellos les apasione, les guste, quisieran impactar o quisieran dar. Ujú. Que O no quieren sé dar. si podemos mencionar nuestras redes sociales y Sí, nuestro correo, Gustavo, es, por si la gente nos quiere buscar, como dice Sofía, exacto. estamos abiertas a toda la ayuda que se pueda recibir. Es p.justiciahumanitaria@gmail.com y en Instagram nos pueden encontrar como proyecto.justiciahumanitaria. Ujú. Bien, hay una pregunta que es difícil de responder, pero no por eso es que hay que eludirla. Se habla, ¿no?, de la violencia siempre en Latinoamérica, de las desigualdades, tal vez tengan que ver una cosa con la otra, ¿no? Pero el trabajo que ustedes hacen es medio David y Goliat, ¿no? Eh, ¿Ustedes sienten que es posible una adolescencia y una niñez y, y una perspectiva de género en base a los derechos humanos? Sí, absolutamente, Gustavo. Los derechos humanos enmarcan todo lo necesario para poder ejercer nuestra dignidad como seres humanos. Y creo que en esta pregunta podríamos platicar un poquito de los programas de prevención, ¿no? Sí. Creo que nos hace falta tener políticas públicas justamente que prevengan estas situaciones. Sabemos de dónde los chavos que terminan reclutados por el crimen organizado o que tienen que abandonar el colegio para otro tipo de actividades o que terminan en centros penitenciarios, hay muchos estudios que nos dicen por qué terminan así, por qué llegan a eso. Entonces, es importante que ya teniendo la información podamos invertir y aplicar políticas públicas que prevengan que eso suceda. Y entonces estamos hablando también de derechos humanos, ¿no? Porque el derecho a todo niño de estudiar, pues no está siendo el derecho de todos los niños, porque no todos tienen el privilegio y el lujo de poderse quedar en el ambiente escolar, por dar un ejemplo, ¿no? O el derecho de todo niño a vivir una vida libre de violencia no está siendo realmente Respetado, pues, ¿no? respetado, claro, protegido, porque hay incontables casos de violencia intrafamiliar que llevan a los niños a caminos donde no queremos que estén y a los adolescentes. Entonces, creo que sí, creo que es importante invertir en programas de prevención, en políticas públicas de prevención y creo que tenemos que poner nuestros esfuerzos en ello y no tanto también, pero no tanto en lo que sucede después, en políticas públicas de corregir lo que pasó. Ujú.
Y cuando el hecho sucede, ¿cómo se puede socorrer en forma rápida y efectiva? No digo solo por parte de ustedes, sino por parte del Estado. ¿Existen esos mecanismos cuando uno ve, por ejemplo, la violencia intrafamiliar? La mayoría de, o sea, sabemos que la familia es la institución donde se puede dar amor, pero también es el ámbito de mayor violencia. Eh, ¿cómo cómo se puede intervenir rápidamente, digamos? ¿Hay mecanismos? Sí, sí, Gustavo, y sí los hay. Anteriormente yo fundé otro proyecto que tú lo conoces también, Sí, bueno, leíste sobre él, se sí, llama Fundación Bebé y tenemos casas hogares. em, y lo que sucede y por lo que hablo yo de prevención es porque sí, sí hay mecanismos y sí se puede llamar al DIF, que es el sistema de la protección de los niños en México, donde pues el DIF hace una investigación y si el niño está siendo violentado o está en un ambiente que no es el óptimo para él, se retira al menor del ambiente y entonces se pone a disposición del DIF o a disposición de varias casas hogares de la sociedad civil que buscamos ayudar a estos niños, pero finalmente los efectos son muy adversos. claro. No hay ningún lugar más ideal que la familia para crecer de un niño, pero sí, claro, claramente se vuelve más ideal otros espacios cuando hay violencia intrafamiliar. Pero los efectos que tiene ese niño al crecer separado, institucionalizado, son muchos y es difícil reintegrarlo a la sociedad. Entonces, por eso yo hablaba de esta parte de las políticas públicas de prevención, porque creo que antes de llegar a eso tenemos que ver qué está pasando en la sociedad y tratar de remediarlo. Ujú. Bien, ¿algo más que quieran decir? Nada, Gustavo, pues muchísimas gracias por darnos este espacio para poder platicar de Proyecto Justicia Humanitaria. De verdad te lo agradecemos muchísimo. Yo les Gracias, agradezco a Gustavo, ustedes. gracias de verdad por contactarnos, por darnos este espacio y pues a todos los que nos escuchan, también les agradecemos por quedarse y escuchar esta entrevista. Muy bien, les agradezco a ustedes la deferencia que han tenido. Un gran abrazo. Gracias. Gracias.